Buenas noches con todos. Voy a hacer una pequeña exposición acerca de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. En este caso, enfocado en el I+C, ¿no? En el I+C. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos, ¿no? El famoso I+C. Vamos a ver las pautas generales, las medidas de seguridad y rutas de evacuación, ¿no? Algunos alcances también referido a los protocolos de seguridad. El objetivo básicamente es entender los conceptos básicos del I+C de manera general, elegir y aplicar las herramientas adecuadas para la evaluación de riesgos y finalmente identificar los peligros potenciales e inminentes en un ambiente de trabajo, ¿no? En un ambiente de trabajo. Importancia de un I+C en las organizaciones. Bueno, en principio la lista es interminable, ¿no? Del por qué es importante contar con I+C en la actividad laboral, ¿no? Esto no solo pues, de manera excepcional, sino de manera diaria, ¿no? Y no solo aplicado en la vida laboral, también en el hogar, en la calle, ¿no? Son aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? La idea de esta exposición es desarrollar, ¿no?, algunos aspectos generales acerca de los protocolos y el uso del I+C, ¿no? Una parte importante también es aplicar las medidas necesarias para controlar los riesgos, ¿no? Y proveer un ambiente de trabajo seguro y óptimo en este caso, ¿no? Entender algunos conceptos básicos respecto a lo que son protocolos del I+C, ¿no? Conocer un poco la diferencia acerca de lo que es peligro y lo que es riesgo, también entender, ¿no?, los términos y palabras que se usan en I+C. ¿No? A ver, identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? En este caso, control de riesgos, ¿no? ¿Sabían que, por ejemplo, cada 15 segundos un trabajador muere a causa de un accidente o enfermedades relacionadas con el trabajo? Esto sucede, ¿no?, a nivel mundial. Miren, son cada 15 segundos, ¿no? Y en esos cada 15 segundos que sucede este accidente, 150 trabajadores pues tienen accidentes laborales, ¿no? Esos son, la fuente que se usan son censos. Objetivos del I+C, ¿no? Básicamente es la prevención de accidentes, la prevención de enfermedades ocupacionales y finalmente pues el cumplimiento de requisitos legales, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los protocolos efectivamente se dan en cumplimiento a una norma que establece el Estado peruano, ¿no? Y que usualmente las hace cumplir un ministerio, en este caso el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Algunos conceptos generales, vamos a ver, por ejemplo, peligro es básicamente una situación o característica, ¿no?, intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, ¿no?, al equipo o al proceso en general. ¿Y qué es la identificación del peligro? Es el proceso mediante el cual se reconoce que existe dicho peligro. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice. En otras palabras, ¿no?, que pueda suceder el peligro. Este es el riesgo. El riesgo es que sucede el peligro, ¿no? ¿Qué es la evaluación de riesgo? Es el proceso de evaluar, ¿no?, el riesgo o riesgos que surgen de uno o más varios peligros, ¿no? Esto considerando las circunstancias. ¿Qué son las medidas de control? Es la acción enfocada a controlar el riesgo de acuerdo a la jerarquía de controles. Acá tenemos ¿no?, a través de una imagen, ¿no?, una referencia más clara de lo que es peligro y lo que es riesgo, ¿no? Lo que es peligro y lo que es riesgo. Por ejemplo, en la parte superior podemos ver que peligro, ¿no?, se puede entender que es ¿no?, el lugar, la situación, ¿no?, la zona, ¿no? Y el riesgo es la acción que pudiera suceder en esa zona, ¿no? A eso hace referencia. ¿Qué significa I+C? ¿No? I de identificación,
La P de peligro, peligros, la E la de evaluación y la R de riesgos, ¿no? En este caso controlados, ¿no? C de controles, ¿no? Básicamente es la metodología que permite identificar con detalle los peligros y riesgos para valorarlos y con esto determinar los controles necesarios de acuerdo a la jerarquía de controles, ¿no? Identificación de peligros, ¿no? Acá podemos ver, ¿no?, algunas situaciones que se pudieran dar, ¿no?, en el lugar de donde uno está laborando, ¿no?, en donde se pudieran ocasionar, en este caso, o presentar riesgos a la situación de un peligro, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos, ¿no?, una situación en la cual, pues, se pudiera ocasionar un accidente o la ausencia de, ¿no?, en este caso, de equipos de protección personal. En la parte inferior igual, ¿no?, el tema de insumos y la aplicación de este. Acá tenemos otra, ¿no? Por ejemplo, miren, acá en la parte superior podemos ver la aplicación correcta ¿no?, de los protocolos de seguridad, y en la parte inferior la aplicación incorrecta, ¿no? Como pueden ver, acá cuál es la parte que digamos se incumple. Por ejemplo, acá este doctor, ¿no?, no cuenta, por ejemplo, con los equipos de protección, en este caso, ¿no?, con los guantes quirúrgicos, ¿no? Y encima, como pueden ver, está presente con un reloj que seguramente podría ocasionar cierta contaminación en el ambiente, ¿no? Es una forma, por ejemplo, de identificar el peligro, ¿no? Acá, por ejemplo, este es, pues, en peligros químicos, ¿no? La presencia de alguna sustancia química tóxica que pudiera estar al alcance o que tal vez pudiera estar en riesgo de caer o no estar lo suficientemente aislado, ¿no? Peligros físicos, ¿no? Los peligros físicos prácticamente se presentan en el lugar de donde uno está laborando, ¿no? Por ejemplo, puede ser el tema de los ruidos, el tema de la presencia de temperaturas altas, o la falta de ventilación, o el exceso de humedad, etcétera, ¿no? Peligros locativos, ¿no? Puede ser básicamente, como su nombre indica, ¿no?, la situación que se pudiera presentar en el lugar donde uno está ubicado, ¿no? En el lugar donde uno está ubicado, ¿no? Por ejemplo, pueden haber escaleras resbaladizas, techos que no presentan la suficiente garantía de estabilidad, o muros, ¿no?, o almacenamiento de insumos de manera inadecuada que pueden desmoronarse, etcétera, ¿no? Peligros biológicos, creo que esta es la parte más sencilla de identificar, ¿no? Son algunos seguramente insumos biológicos que podrían generar cierta contaminación. Entonces, el peligro inminente en definitiva está, pues, cuando estos insumos de riesgo biológico, pues, no presentan el suficiente aislamiento, ¿no?, o el suficiente trato adecuado para poder no entrar en riesgo, ¿no? Clasificación de peligros, por ejemplo, podemos ver también los peligros ergonómicos, ¿no? Es, por ejemplo, la forma como se usa un accesorio, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte inferior, ¿no?, podemos ver, ¿no?, cómo se usa un escritorio con una silla, como la posición de esta persona, ¿no?, o en este caso la iluminación de la pantalla de una PC, ¿no? Son aspectos que pueden generar también ciertos riesgos, ¿no? Peligros psicosociales, ¿no? Este es otro tema también, ¿no? Por ejemplo, en esta condición nos experimenta que, ¿no?, el hombre, en cuanto se relaciona con un medio circundante, con la sociedad que le rodea, y se constituye un peligro en el momento en el que se convierte en algo nocivo, digamos, para el bienestar, ¿no?, o cuando desequilibran su relación con el trabajo, con el entorno, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un tema del ambiente laboral, el trato con los jefes, con los superiores, inferiores, subordinados, ¿no?, la forma de comunicación que pudiera afectar de repente de manera psicológica, ¿no? Esto es también un riesgo, ¿eh? Esto es un peligro que puede ocasionar un riesgo, ¿no? A veces, por ejemplo, en gestión municipal,
debido a que muchos puestos laborales en entidades estatales no son tanto a meritocracia, sino se basan un poco en política. A veces pues, los trabajadores están sujetos a ciertas presiones ¿no? que pueden ocasionarles este tipo de situaciones o de cambios psicológicos, ¿no? O de perjuicios psicológicos. Bueno, acá tenemos la relación, ¿no? De lo que es peligro-riesgo, ¿no? El riesgo es la situación, la probabilidad, el evento y el momento ese que se puede generar, ¿no? Acá podemos ver algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en esta parte pues es inaudito que por agarrar sombra estén debajo de una retroexcavadora, o igual en el vehículo, ¿no? Acá vemos situaciones similares, ¿no? Por ejemplo, acá no cuentan con un arnés, porque es un trabajo en altura. Acá no cuenta con guantes, no cuenta con un facial, etcétera, ¿no? Muchos aspectos que se pueden evaluar, ¿no? Metodología para el desarrollo del IPRC, voy a entrar a este punto. Este es prácticamente el formato, ¿no? Acá tenemos, este es el formato, ¿no? La evaluación de riesgo se hace en función a este formato, ¿no? Y la clasificación de la severidad del riesgo, pues se le hace con colores, ¿no? Donde el verde es el que menos riesgo presenta, el amarillo es el que presenta un riesgo mediano, el anaranjado, bueno, ¿no? Y finalmente el rojo, ¿no? Que es un riesgo alto, ¿no? Aquí en la parte inferior podemos ver, ¿no? El riesgo bajo, el verde, riesgo medio, el amarillo, riesgo alto, el naranja, y un riesgo crítico, el rojo, ¿no? La cuantificación de este, como les comento, se hace en función a la estimación de niveles de riesgo, ¿no? Que están en estos formatos. Muy bien, eso sería todo. Buenas noches. Espero les haya sido útil el material.